todos, bienvenidos al Efecto Pirri. Hoy vamos a hablar de fracking. Qué mamera, ¿no? Pero primero vamos a hablar de sexo, que eso sí nos gusta. Mientras nos meten la del fracking, les voy a contar una historia de sexo que les va a encantar. Pocos países tan sorprendentes, tan exóticos, con tanta riqueza cultural y con tanta historia como la India. Y aunque hay que decir que hoy en día la India es una de las economías emergentes más fuertes del planeta y que inclusive hace parte de ese pequeño club de países que tienen arsenales nucleares y que tienen un programa espacial, pues la India es un país de muchos contrastes. Sí, en la India, así como hay riqueza, hay mucha pobreza, altos niveles de ignorancia, machismo y maltrato a la mujer. Así que ¿cómo me iba a imaginar yo que sería precisamente allí que me encontraría con tal vez la muestra más grande del mundo de escultura erótica? Y cuando digo erótica, es bien erótica y al aire libre. Khajuraho es una ciudad pequeñita ubicada en la región de Bundelkhand, en Madhya Pradesh, llena de caras amables, casas desvencijadas y calles sin pavimentar. Una comunidad muy humilde, pero llena de esa belleza misteriosa que la India encarna. Caminando por sus calles no podía dejar de disparar mi cámara hacia todos esos rostros, cada uno tan bello a su manera y cada uno tan diciente. La gente en general es muy amable. No se molestan por las fotos, y aunque el idioma es toda una barrera, pues hablan muy bien el lenguaje de la sonrisa y tratan de ser muy hospitalarios. En sus calles me sentí viviendo la India de la vida real. Desde el señor que afeita por menos de $1 en una esquina de la calle, hasta los chicos que me permitieron jugar con ellos un poco del deporte nacional, el cricket, un deporte de origen inglés del que nacería el béisbol. Un deporte cricket que para nosotros es un misterio, pero que en países como la India, Inglaterra, Australia y otras naciones de la Commonwealth es una verdadera pasión, como lo es para nosotros el fútbol. Y siendo tan pequeño, Khajuraho tiene, sin embargo, un aeropuerto internacional y hoteles 5 estrellas de grandes cadenas del mundo. La razón, miles y miles de turistas la visitan cada año atraídos por el interés, el misterio y hasta el morbo que despiertan sus famosos templos del Kama Sutra. Cuando uno llega, a lo lejos, lo que impresiona es la arquitectura y la espectacularidad del lugar. Lo de Templos de Kama Sutra es un título que el lugar se ha ganado por el turismo y la ligereza del occidental. Pero estos templos, aunque tienen mucho sexo, son mucho más que sexo. En 1838, el capitán T.S. Burt, ingeniero del ejército británico, se los encontró por accidente, casi cubiertos por la vegetación. Cuando Burt los redescubrió, tan solo sobrevivían 22 de los 85 templos que originalmente constituían este complejo. Se cree que los templos son de dos corrientes, hinduistas y jainistas. Fueron construidos durante el apogeo de la dinastía Chandela entre el año 950 y el 1050. 6 de los templos están dedicados al señor Shiva, 8 al señor Vishnu y 1 al señor Ganesh, esa deidad hinduista con cuerpo de hombre y cabeza de elefante. Esto por el lado de los hinduistas. Otros 3 templos están dedicados a Tirthankaras, maestro del jainismo. La razón por la que 22 de estos templos se salvaron y los podemos ver hoy en día puede ser, según algunos teóricos, porque estaban lejos del centro del imperio Chandela. Por eso, cuando esta dinastía cayó y toda esta parte de la India quedó en manos musulmanas, pues los otros 70 habrán sido destruidos o saqueados, pero a estos 25 los tapó la manigua, para ser más preciso, la selva y las palmas, y quedaron escondidos hasta que fueron redescubiertos por el señor Burt. ¿Y cuál habrá sido la sorpresa de este oficial inglés cuando, haciendo sus excavaciones y exploraciones, se haya encontrado con esta impresionante talla hecha en roca arenisca? No solo porque muestra las capacidades artísticas de los escultores Chandela, sino porque a los ojos desprevenidos de cualquiera puede resultar bastante curiosa, particular, por no decir atrevida. Muchas de las esculturas parecen exaltar una estética femenina que podríamos decir que sigue de moda 1000 años después. Mujeres voluptuosas, de senos generosos y marcadas curvas, de labios carnosos y vientres más bien planos, de largas cabelleras y coquetos tocados. Al ver, por ejemplo, esta otra escultura de un beso apasionado, habrá pensado el señor Burt que el beso francés no se lo inventaron los franceses y que en la India ya se besaba así hace más de 10 siglos.
Y aunque la escultura del beso ya tiene sus toques más eróticos que románticos, estas esculturas no son más que el prefacio del gran tratado sexual que uno encuentra en Khajuraho, no escrito sino tallado en la roca. Una de las esculturas que más llama la atención en más de un libro, guía turística y claro, en internet es esta. Representa a un hombre y a una mujer disfrutando del coito mediante una posición bastante sugerente y atlética. Al lado derecho y al lado izquierdo, un hombre y una mujer disfrutan cada uno por su lado de la masturbación. Y digo que disfrutan no solo por el hecho evidente de que el sexo y la masturbación son una fuente de placer, sino por las expresiones de sus rostros. Cuando uno llega por primera vez a estos templos de Khajuraho, se encuentra a primera vista con que sobresalen por encima de las demás esculturas varias tallas como esta. Parecen iguales, pero no lo son, y uno rápidamente empieza a darse cuenta de los detalles. De esta, por ejemplo, llama la atención una pequeña mujer debajo de la escena principal practicando una felación, y esta otra nos muestra que tal vez si hiciéramos yoga y tuviéramos un buen estado físico, tendríamos más posibilidades de practicar lo que nos enseña el Kama Sutra. Yo la verdad esta sí la veo complicada, sobre todo si tienen en cuenta que mi novia es 20 centímetros más alta que yo. Nos tocaría al revés. Desde nuestra cultura occidental, a veces tenemos la tendencia a pensar que todo gira alrededor de nosotros, pero la verdad es que por allá en el siglo X, mientras el mundo católico y cristiano apenas salía del oscurantismo, y mientras hoy en pleno siglo XXI para la gran mayoría de nuestra visión occidental el sexo sigue siendo un tabú y se nos enseña como algo sucio y pecaminoso que ofende a Dios, hace más de 1000 años los Chandela lo celebraban no solo artística sino religiosamente. Y no fueron los primeros. En la Roma de los Césares, en la Grecia de las polis y los griegos que se inventaron la política, el sexo no era un tabú y mucho menos algo despreciable como muchos lo ven ahora. Aquí en Khajuraho, si uno empieza a fijarse en los detalles más pequeños, se empieza a encontrar con gran variedad de cosas. Hay que decir que los centros de Khajuraho no nos hablan exclusivamente de su sexualidad, sino de muchas otras escenas de su diario de vivir. Ahí está plasmada la religión, la vida en comunidad, la guerra y hasta las ejecuciones. Pero claro, en medio de todas estas, lo que hace que miles y miles de turistas vengan cada año a esta humilde ciudad son estas escenas, porque templos hinduistas hay por toda la India, pero ninguno como estos. Aquí uno puede encontrar escenas del cunilingus o sexo oral practicado a una mujer. De la misma manera, podríamos decir que con la misma naturalidad se encuentra uno las escenas de felación o sexo oral practicado a un hombre. Lo de la clásica posición del misionero, o la que nosotros llamaríamos un 4 o posición del perro, hasta escenas de sexo en grupo que varían de una escultura a la otra. Lo paradójico es que en la actualidad muy pocos indios visitan este lugar, casi que exclusivamente los guías turísticos lo hacen. Para los demás habitantes de la India y Khajuraho especialmente, sumamente conservadores, este no es un arte digno de ver. Inclusive, separado por una reja al lado de los templos de Khajuraho, hay un templo hinduista tradicional donde la gente va todos los días a hacer sus ofrendas sin ni siquiera voltear a mirar hacia estos otros templos, entre comillas, pecaminosos. El sexo como fuente de placer y la mayoría de las religiones son como el agua y el aceite. Cuando los europeos llegaron con el cristianismo y el catolicismo a muchas partes del mundo, destruyeron cantidades de obras de escultura o pintura con este tipo de representaciones. Muchas de ellas ni siquiera hablaban de la sexualidad, sino de la fertilidad. Es el caso de la famosa figura del dios Min en el antiguo Egipto, a la que a punta de cincel le destruyeron sus partes nobles, en las que se representaba la eyaculación del dios Min sobre los campos de cultivo como una manera de ofrenda al dios que representaba la fertilidad de la tierra. Lo que sí está más que confirmado es que desde hace miles y miles de años, tal vez desde que el Homo sapiens tuvo uso de razón, empezó a experimentar con la sexualidad. Muchas cosas que hoy en día a muchos todavía les parecen atrevidas, prohibidas o pecaminosas, como el sexo oral, la masturbación, la práctica de gran variedad de posiciones sexuales y hasta el sexo en grupo, el hombre antiguo las describió y las practicaba desde hace miles de años. La moral con respecto al sexo ha cambiado a lo largo de la historia y mucho de lo que vemos en las paredes de los templos Chandela, hoy en pleno siglo XXI, sigue siendo sucio y abominable para esas mayorías con poca educación y mucha religión. Y sin embargo, si uno explora un poco en la historia del catolicismo y el cristianismo, se encuentra, por ejemplo, que aunque sí hay algunas citas contra la homosexualidad, por ejemplo, que son pocas y están en el Antiguo Testamento, y algunas recomendaciones a favor de la monogamia y el matrimonio, pues la primera asociación del sexo con el pecado y sus orígenes ni siquiera está en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Fue una idea o una
una teoría o una argumentación del señor Agustín de Hipona por allá en el siglo IV en Argelia. No en Argelia, Antioquia, sino en Argelia, África. Y no sé cuál sería el problema del señor Agustín, que era una figura muy importante del cristianismo de la época, pero el señor se inventó que fue la lujuria la que llevó a Adán a comer la fruta prohibida del árbol de la sabiduría, el deseo por Eva. Desde entonces estigmatizamos el sexo y culpamos a la mujer y nos inventamos que nacemos del pecado original. Este nuevo dogma, inventado casi 500 años después de la muerte de Cristo, jodió la vida sexual de todo el cristianismo, que desde entonces difícilmente ha podido tener relaciones sexuales sin sentirse culpable. Lo mismo sucedió con el matrimonio como sacramento y la satanización del divorcio, o el celibato entre los sacerdotes y las monjas, o la satanización de la planificación familiar. Todos son conceptos creados o aplicados por sacerdotes o teólogos cientos de años después de la muerte de Cristo, y el tema incluso ha contribuido a las divisiones de la Iglesia. Desde 1517, Martín Lutero, quien fue educado como fraile católico agustino y que estudió teología, se rebeló contra muchos dogmas del catolicismo y rechazó entre ellos las enseñanzas de Agustín de Hipona. Lutero, de cuyas ideas vendría a inspirarse el protestantismo, dijo, por ejemplo, que el sexo entre un hombre y una mujer era un regalo de Dios, que no era pecaminoso mientras estuviera confinado al matrimonio. Dijo desde aquellas épocas que el celibato entre sacerdotes era antinatural y podría desviar los deseos sexuales de los curas en direcciones peligrosas. Si ven, todos esos curas pedófilos que son un peligro y que la Iglesia intentó ocultar por mucho tiempo y apenas hasta ahora empieza a reconocer sus culpas. Dijo que sería bueno que los sacerdotes se pudieran casar. Por eso, por ejemplo, hoy en día los pastores se casan y los curas no. Dijo, entre otras cosas, también que el matrimonio no tenía que ser indisoluble. Y así, con muchos otros temas. En otras religiones también encontrará uno muchas posiciones diferentes frente a la sexualidad, algunas más liberales, algunas más conservadoras. Lo que no podemos negar, creo yo, es que los seres humanos somos animales sexuales, entre otras cosas, y que la sexualidad practicada por el placer llegó a nosotros mucho antes que la religión. Buenas noticias para el país y para el medio ambiente, al menos por el momento. Esta semana que pasó, el Consejo de Estado le negó el recurso de súplica por el cual la ministra de Minas quería levantar las medidas cautelares que tienen parado el fracking en el país y empezar sus proyectos pilotos. Hay muchas razones por las que están esas medidas cautelares. O sea, ese recurso de súplica hubiera podido ser, aplicable si algo hubiera pasado desde que se pusieron las medidas cautelares hasta hoy, que probara que el fracking no es un riesgo para el medio ambiente, para la comunidad, para el agua, etcétera, pero no ha pasado. Y por eso digo que las buenas noticias son por el momento, porque lo que yo veo es que detrás de eso hay tantos intereses que yo me temo que ese fracking no lo van a meter como sea. El solo hecho de que el presidente Duque haya dicho esto en campaña, en Colombia no se hará fracking, y después de eso se haya empezado a hablar de proyectos pilotos, es la muestra de que, o sea, en campaña dijeron una cosa, pero detrás sabían que iban a hacer otra. En un principio la estrategia había sido tratar como de quitarle importancia a los riesgos del fracking, que eso no era tan peligroso, como que eso era el lenguaje. Tratan de vendernos la idea de que eso es, mejor dicho, la panacea, de que eso no contamina nada, que es 100% a prueba de fallas, cosas que se han demostrado inclusive en los Estados Unidos no son ciertas. Pero después del fallo del Consejo de Estado 5-4, apretado, esta semana, pues ya cambió la estrategia. Entonces ya no están hablando de minimizar o no tanto, sino ya están hablando, metiéndonos miedo por el lado económico, que es lo que siempre funciona. Entonces ella ya ha salido a decir, y yo no sé si es que nadie, a ver, yo no he visto, sin estudios ni nada, ella ha salido a decir que el dólar va a subir a 5.000 pesos si no hacen fracking. Ella ha salido a decir que le van a subir el gas a los pobres si no se hace el fracking. Oiga, a mí esto me suena un poco a pánico económico. Yo solo digo, oiga, nadie le pide cuentas a esta ministra de esas afirmaciones. ¿Dónde está el respaldo del estudio económico, las proyecciones, no sé, del Banco de la República, de una autoridad que diga, sí, mira, aquí está mostrado que si no hacemos fracking va a subir el dólar a 5.000 pesos? Que ella habla, las reservas de gas según ella misma son para 10 años, según ella eso se acaba en 10 años, porque si no hacemos fracking, según eso que dice, entonces no vamos a encontrar más gas ni vamos a encontrar más petróleo.
Y claro, todos los que hablamos del medio ambiente y nos preocupa lo que el fracking le puede hacer a las fuentes de agua, nosotros somos unos artistas que no sabemos de eso, pero que sí andamos en carro y en avión, como si es que a uno estuviera diciendo que dejáramos de usar el petróleo mañana. Obvio que no, todos sabemos que no. Uno esperaría, porque es la esperanza de que se salve este planeta, que al mediano plazo logremos cambiar las fuentes de energía a fuentes sostenibles que no contribuyan con el calentamiento global y que no causen tanta contaminación. Obviamente eso no va a ser de la noche a la mañana, pero la estrategia es esa, la generalización y el extremismo, y que entonces las únicas opiniones que valen son las de los expertos en petróleos y las de los ingenieros en petróleos y los científicos de petróleos, pero de los que son patrocinados por ellos. Claro, porque los estudios hechos por científicos, expertos del petróleo, etcétera, que demuestran los riesgos del fracking, eso sí no cuentan, de eso sí no hablan. O sea, ellos hablan los resultados a pedacitos. Por ejemplo, ellos estaban diciendo que el fracking en Estados Unidos estaba disminuyendo la producción de gases de efecto invernadero, porque al reemplazar las fuentes de energía de carbón que tienen por gas sacado con fracking, se disminuía el CO2 hacia la atmósfera. Eso es cierto, pero se calla en la partecita donde dice que el fracking produce unas grandes cantidades de metano que sale a la atmósfera y que es un gas de efecto invernadero mucho más poderoso que el CO2. Eso sí no lo dicen, ¿verdad? Y claro que todos los que hablamos de esa vaina y no somos de sus ingenieros y de sus científicos, no tenemos de qué hablar. Que usted porque es periodista, que usted porque es artista, usted no puede opinar. O sea que un ciudadano no se puede preocupar por el medio ambiente y lo que le van a hacer a su región, investigar, estudiar. No puede, él no puede decir nada. Me hace acordarme de Leonardo DiCaprio. Yo creo que es uno de los activistas contra el cambio climático más importantes del mundo. Habló en las Naciones Unidas. Sus documentales son algunas de las evidencias más fehacientes del cambio climático que han hecho en Estados Unidos los de la industria del petróleo. Poner un poco a gente a decir, pero es que Leonardo DiCaprio es un actor, él ¿por qué va a opinar? A ver, Leonardo DiCaprio tiene una fundación, ha invertido millones y millones de dólares en tratar de ayudar proyectos sostenibles, ha invertido millones y millones de dólares que nadie le está pagando a nadie a él por eso, solo por su preocupación por el planeta, para tratar de que la gente, a ver, abra los ojos y se dé cuenta que el cambio climático sí está pasando, con científicos y estudios muy importantes, y sí, es un actor. Yo dije en Facebook algunas, bueno, claro, yo a veces hablo así un poco histriónicamente, entonces que pilas porque el fracking, que se utilizaban unas tuberías muy profundas, que eso es cierto, a cientos y cientos de metros, hasta 1000 metros para inyectar agua y mezclada con minerales, y dije que eran unas tuberías delgaditas. Entonces ya salieron a la exposición. Miren, mentira, las tuberías no son delgaditas. No son delgaditas, peor, son gruesas. Pero entonces ellos dicen que esas tuberías gruesas tienen una cantidad de capas de cemento y una cantidad de revestimientos, y aseguran, mejor dicho, dicen que prácticamente es imposible que esas tuberías fallen. Eso dicen ellos, pero por ejemplo desconocen un estudio de la Universidad de Cornell, que no es precisamente el Instituto Pirotécnico de allí que lado, no, la Universidad de Cornell, un estudio donde se analizaron más de 41.000 pozos, y el estudio arrojó un resultado que dice que las perforaciones de fracking, los pozos de fracking, son 2.7 veces más propensos a fallar que los de las operaciones convencionales. O sea, hay más riesgo, 2.7 más riesgo en la perforación de fracking que en la perforación convencional. Eso no lo dicen. El mismo estudio encontró que el 5% de los pozos nuevos tenían fallas y que al cabo de 5 años el 40% ya había presentado fallas. Eso no lo dicen. Según ellos, su tubería es infalible, 100%. Mejor dicho, nunca tiene una falla. Yo dije, eso ahí inyectan agua a altísima presión mezclada con un cóctel de químicos, muchos de los cuales no sabemos ni siquiera sus efectos, entonces no, inmediatamente me sacaron la lista exacta de los químicos, y claro, como no fui muy preciso, se agarran de ahí, entonces no, esa es información, que porque la verdad es que se utilizan entre 14 y 16 químicos y que siempre son aprobados por la autoridad ambiental, que solo son el 0.5% de la mezcla con el agua y que son de uso común. Claro, lo que sí no mencionan ni tienen en cuenta es el estudio hecho por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA,
el más completo que se ha hecho sobre el impacto en las fuentes de agua, que dice que en los fluidos de fracking se han encontrado más de 1.606 químicos diferentes, 170 y pico de ellos tóxicos. Entonces, a ver, sí, ¿por qué no mencionan todas las partes? Pero sí, si usted dice medio cualquier imprecisión, de ahí se agarran para decir que no. No, es que son artistas. Y así, una cantidad de resultados amañados que los muestran de determinada manera, pero ocultan otros. O sea, insisto, para ellos solo valen los estudios hechos por los científicos patrocinados por ellos. Y yo no sé, yo la verdad, esto es una pequeña victoria para la gente que quiere, sí, un futuro sostenible para el país. Sí, sí hay que sacar los hidrocarburos, sigámoslos sacando, pero sigamos con los métodos convencionales que de por sí ya implican bastante riesgo. Pero a ver, yo no sé cuál es la berraca insistencia, si inclusive hay empresas de fracking cerrando en los Estados Unidos, inclusive su viabilidad económica está en discusión. Entonces yo no entiendo por qué tanta insistencia y por qué salir a la desesperada hora de decir, amenazar a los pobres de que les van a subir el precio del gas y a decirle al pueblo colombiano así, tajantemente, que es que nos van a subir el dólar a 5.000. A mí esa vaina me parece un chantaje re peligroso. Y decir que los que queremos defender el medio ambiente, no, entonces tenemos que, si queremos ir a Estados Unidos, que nos vayamos en bicicleta. No, señores, nosotros sabemos que hay que utilizar combustibles fósiles hasta que logremos reemplazarlos. Pero lo que queremos es que empecemos a hacer un cambio, porque es que lo que está en futuro es el juego de todo el planeta. Yo no sé si estas personas no tienen conciencia del planeta, solo les importa el billete o qué, porque al final yo siempre me digo, si toda esta subienda minera en Colombia que ha enriquecido a tantos, uno sí ve los resultados, o sea, uno va a La Guajira, todo lo que están haciendo allá, la Drummond, el Cerrejón, etcétera, y uno sí ve la plata reflejada en el bienestar de la gente. Y yo no sé, que esta gente del petróleo venga a uno a asegurarle y a pretender que uno tenga confianza en ellos, después de el hueco tan berraco en Reficar. Es que miren, si no se hubiera perdido esos billones de dólares de la refinería del Caribe, Reficar, tendríamos, o sea, con esa plata tendríamos tapado medio hueco fiscal. Pero no, hay que creerles porque ellos nunca dicen mentiras, ellos nunca le han dicho nada, ninguna mentira al país. Y sí, y todos los que estamos preocupados por el medio ambiente, no, somos unos románticos, unos extremistas, unos hippies, no, anticapitalistas. A ver, parce, a mí me encanta el capitalismo, pero no lo vamos a poder disfrutar si acabamos con nuestros recursos, así que piénsenlo. Bueno, amigos y amigas, eso era todo por hoy. ¡Ánimo, ánimo que sí se puede! Bueno, les recuerdo, toda la programación de nuestro canal Red Más Televisión se puede ver en directo en la página www.redmas.com.co. O si no, ustedes los pueden ver repetidos, en diferido, a la hora que quieran en la aplicación Mi Claro App, que es la aplicación y no consume datos para usuarios de Claro. Entonces ahí pueden ver nuestros programas y la tele letal, el noticiero, todo lo que ustedes quieran, ahí lo pueden ver. Chao.